El ser mágico se volvió hacia la niña, llamándola Niña Maldita, y le preguntó si deseaba cambiar su destino. Luego le preguntó si deseaba vomitar su terrible ira contra quienes la habían obligado a vivir con dolor y miedo todos estos años. La criatura prometió ayudar a la niña si la invocaba. La protagonista no podía entender lo que había ocurrido en el Palacio Imperial. Absolutamente todas las personas que estaban en la torre se convirtieron en piedra. Todos parecían haber sido obligados a ver algo tan horrible antes de morir, por lo que sus rostros se congelaron en una mueca de miedo. De pronto, la muchacha oyó la voz de alguien. Tal vez podría haber sido alguien de la familia. El padre, la madre, el hermano mayor Luca, la hermana mayor Vivian. Tenían que estar sanos y salvos, pues si resultaban heridos, Cézanne no sería capaz de lidiar con el dolor de la pérdida. La malvada noble gritó a la muchacha que dejara de fingir debilidad y se levantara de sus rodillas, pues todos sabían quién era en realidad. La noble se indignó en voz alta, culpando a Fleta de la catástrofe que había provocado que el castillo se convirtiera en un auténtico horno de piedra. Le molestaba que la muchacha siguiera guardando silencio. La noble quería que Fleta viera el poder del viento, que se concedía a los de sangre real pura. El temible monstruo estaba a punto de atacar a la muchacha desarmada. Sin embargo, un amigo de la muchacha que quería impedir el ataque intervino inesperadamente. Cézanne utilizó la magia para invocar a una criatura mágica. Los familiares mágicos comenzaron a luchar ferozmente entre sí. La noble ordenó que no interviniera Cézanne, porque para acabar con este horror era necesario matar al principal culpable, Fleta. Se trataba de una verdadera tragedia, pues en el Palacio Imperial se maldecía a personas inocentes. Si hubieran matado a Fleta desde el principio, su hogar no habría sido destruido por el terrorífico monstruo. Cézanne pidió a su hermana mayor Vivian que se calmara, pues aunque la situación era peligrosa, debían intentar mantener la prudencia. Su prioridad debía ser encontrar supervivientes. Vivian gritó que, aparte de los presentes, absolutamente todos se habían convertido en adoquines. Padre, madre e incluso el hermano mayor, Luca, llevaban mucho tiempo entre los fallecidos. Ninguno de ellos había podido sobrevivir. Al oír esta noticia, la princesa Cézanne se asustó. La muchacha consiguió encontrarse con gente petrificada, pero parecía como si se negara a darse cuenta del todo de la tragedia que había ocurrido. La niña no podía creer lo que su propia hermana le estaba contando. A Vivian le sorprendió que Cézanne consiguiera sobrevivir, porque el resto de la gente no se salvó de la magia negra. Sin embargo, la siniestra muchacha que había invocado la terrible magia estaba perfectamente. Vivian ni siquiera dudaba de que todos hubieran muerto por culpa de Fleta, pues ella siempre había estado maldita. Cézanne dijo que no había que culpar a nadie, pues las acusaciones hacia aquella chica no eran más que una suposición común dicha en un arrebato de ira. Más aún, es blasfemamente incorrecto apuntar con un arma a una niña que ni siquiera puede mantenerse en pie. Cézanne afirmó que su hermana parecía mucho más peligrosa que Fleta en aquel momento. Vivian se sintió insultada porque su propia hermana, en lugar de ponerse del lado correcto, empezó a defender a la niña maldita. Vivian gritó que Cézanne solo actuaba así porque podía invocar a un dragón de poca monta. La noble siguió insultando a la niña, llamándola tonta que ni siquiera podía entender la situación que se había producido. A la hermana mayor siempre le molestaba que la menor intentara parecer demasiado buena y justa. Ni siquiera su inútil amabilidad cambiaba el hecho de que fue Fleta la verdadera asesina aquel día. El dragón le dijo a su ama que las palabras pronunciadas eran en parte ciertas. Una inmensa oscuridad se acercaba a los supervivientes. Esta fuerza desconocida era lo suficientemente fuerte como para que incluso los familiares más fuertes tuvieran que emplearse a fondo para librarse del peligro que se avecinaba. Cézanne no podía creer que su tranquilo y pacífico mundo estuviera empezando a convertirse en algo tan aterrador.
Vivian ordenó a los caballeros que se dieran prisa en matar a Fleta para evitar más problemas. Los sirvientes reales se lanzaron obedientemente a la lucha, pues no tenían otra cosa que hacer. El dragón preguntó a su ama si tenía que intervenir. Cézanne pidió a la criatura mágica que intentara no hacer daño a nadie. La muchacha no quería derramar más sangre en un día de tragedia. La princesa preguntó a Fleta si podía ponerse en pie. En primer lugar, tenían que salir de aquel lugar y luego ya pensar en el plan de acción posterior. El dragón Elan podría ganarles algo de tiempo. Fleta quería preguntarle algo a Cézanne, pero le costaba pronunciar las palabras. De repente, se oyó una voz que decía que, por desgracia, ya se había acabado. Los soldados se sorprendieron por la aparición de una magia desconocida. Pidieron ayuda, mientras sus cuerpos empezaban a volverse pétreos. Cézanne intentó huir de la escena. La devota dragona trató de mantener con vida a su ama. Al abrir los ojos, la muchacha vio que las alas de Elan habían empezado a convertirse en piedra. Hacía mucho tiempo, Cézanne había leído en un libro que si el rey de las tinieblas y las serpientes, Basilisco, despertaba, el mundo se encontraría con su perdición, y los tontos ante los ojos de Basilisco se convertirían en estatuas de piedra. A Cézanne le parecía increíble que pudiera ver a la serpiente mágica con sus propios ojos. El basilisco realmente existe. Elan había dicho que no podría retenerlo por mucho tiempo, así que en cuanto tuviera la oportunidad, Cézanne tendría que correr con todas sus fuerzas para ponerse a salvo. La chica se negaba a dejar a Elan tan fácilmente. Quería quedarse para ayudar a su amigo. De repente, Cézanne notó que una marca mágica brillaba intensamente en su brazo. Fleta dijo que era inútil resistirse, pues la luz que rodeaba el palacio era absorbida completamente por su oscuridad. Cézanne no podía creer que la muchacha dijera tales cosas. Parecía como si la encantadora Fleta se hubiera vuelto completamente diferente. La chica dijo que no había una sola persona en el palacio que no la hubiera golpeado. Insultado o maldecido por sus ojos negros, no había nadie que diera la cara por ella y la defendiera. En este lugar, todo el mundo se limitaba a ver cómo la acosaban a lo largo de los años. Cada día era un infierno, y en momentos de intensa desesperación, Basilisco le susurró a Fleta que si ella lo llamaba a esta tierra, juntos podrían castigar absolutamente a todos los culpables. La princesa no podía creer que algo así estuviera ocurriendo a sus espaldas. Sin embargo, Fleta deseó que al menos la princesa tuviera la oportunidad de escapar del monstruo. Entre todos aquellos viles humanos, Cézanne era la única persona que se mostraba amable con la niña maldita. Tal vez para Cézanne este tipo de trato no fuera más que un pequeño favor, pero para Flota, cuya vida era como un infierno, era una verdadera salvación. Nadie había hecho eso por ella. Elan estaba herido. Cézanne le rogó a Fleta que detuviera al basilisco, pero la chica se negó en redondo a involucrarse. Era demasiado tarde para cambiar nada, pues había perdido el control de la criatura invocada. Elan suplicó a Cézanne que se salvara. Ahora la magia de la princesa estaba bloqueada y el dragón derrotado. Ya no tenía nada que oponer al basilisco. Como era de esperar, Fleta era en realidad la princesa maldita que había traído la desgracia a la familia real e invocado un verdadero desastre. La chica le preguntó a Cézanne por qué seguía mirándola con esa extraña mirada. La chica no parecía entender lo que estaba pasando. Seguía sonriendo, a pesar de que el basilisco invocado le había arrebatado absolutamente todo: su familia, su hogar. Fleta deseó que Cézanne sintiera el mismo odio y la misma rabia por lo ocurrido. Sin embargo, la chica solo pedía perdón. La familia imperial odiaba a Fleta. Cézanne no se enfrentó a ellos, así que no había justificación alguna para sus acciones. Se arrepintió de haber dado la espalda a la chica por su propio egoísmo. Fleta estaba enfadada, pues el pasado era solo un recuerdo ordinario que no podía cambiarse. Ahora se había acabado.
El basilisco agarró el cuerpo de la princesa con la cola. Fleta seguía enfadada, pues sin mirarla siquiera, Cézanne seguía diciendo algo sobre el perdón. La desvergüenza también debe tener sus límites. Entonces Cézanne confesó que si no hubiera sido tan cobarde y hubiera hecho acopio de voluntad para acercarse a Fleta, sus vidas habrían resultado completamente distintas. No habrían tenido que mirar a los ojos de la muerte. La muchacha comenzó a llorar, pues le parecía que habían perdido la última oportunidad de tener un final feliz. Cézanne continuó suplicando perdón. Fleta preguntó a la muchacha si volverían a verse en la otra vida si la miraba bien. Cézanne prometió que lo haría si alguna vez tenían la oportunidad de volver a verse. De repente, la princesa se despertó. Frente a ella estaba su doncella Mel. Esto era sorprendente, porque Vivian había dicho que absolutamente todas las personas del Palacio Imperial habían muerto. La criada le preguntó emocionada a la señora si estaba bien. No hacía mucho. El médico real había dicho que la salud de Cézanne había mejorado mucho tras su enfermedad. La princesa no entendía lo que ocurría a su alrededor. Más aún, le costaba entender por qué llevaba un vestido de niña. Al mirarse en el espejo, la niña se sorprendió al ver que su reflejo se veía diferente. Con la ropa que Cézanne había desechado de niña, parecía mucho más joven y un rostro más juvenil en el reflejo del espejo. La chica no podía entender cómo había recuperado su juventud si había sido asesinada por el basilisco no hacía tanto tiempo. Mientras tanto, la criada comentó que su ama nunca había estado tan guapa. La princesa preguntó qué año era en el calendario imperial. La criada respondió que era el año 970. Cézanne no entendió nada, pues según sus cálculos era el 976. La criada supuso que la señora debía de haber tenido un sueño muy extraño si había tardado tanto en despertar de él. La doncella empezó a meter prisa a la princesa, pues la joven debía estar preparada para la ceremonia de hoy. Ese día debía celebrarse un desayuno formal en los jardines del Palacio Imperial. La gente en este mundo es absolutamente viva. Incluso sus caricias eran tan cálidas. E incluso en apariencia, no parecían estatuas de piedra. Cézanne había viajado en el tiempo, por lo que la terrible tragedia no tuvo tiempo de ocurrir. La gente estaba ilesa. Esto significaba que su familia también estaba en perfecto estado de salud. Los reyes saludaron afectuosamente a su hija. Una exultante Cézanne se arrojó a sus brazos. Sus padres supusieron que la princesa podría haber echado de menos el calor de la familia tras su enfermedad. Cézanne dijo que echaba mucho de menos a su familia. La niña deseó sinceramente a sus padres que siguieran viviendo sus largas y felices vidas. El rey y la reina se sorprendieron, pues antes su hija nunca había pronunciado palabras tan cariñosas. El rey, avergonzado, prometió que vivirían una larga vida junto a su esposa. Sin embargo, el padre estaba preocupado por la salud de su hija. El rey prometió encontrar y eliminar la causa de lo que pudiera haber provocado la ansiedad de Cézanne. La princesa dijo que se encontraba perfectamente. Tal respuesta agradó mucho a los padres. De repente, la niña sintió que alguien le ponía una mano en la cabeza. Era el hermano mayor, Luca. Le preguntó a su hermana pequeña cómo se encontraba. Luca también pensó que a Cézanne le pasaba algo, porque antes nunca había recurrido a la ternura en las conversaciones. A la niña no le gustaba que su hermano volviera a tratarla como a una niña pequeña. El príncipe le dijo a la niña que seguiría tratándola como a una hermana pequeña. Sin embargo, Cézanne no podía aceptarlo, porque en realidad su edad exigía una actitud más respetuosa. De repente, Vivian corrió a abrazar a su hermana pequeña. La niña le dijo que Cézanne no debía estar enferma, pues su familia estaba muy preocupada por ella. La protagonista agradeció a su hermana mayor su preocupación. Cézanne aún se sentía un poco inquieta por lo que les había ocurrido en sus vidas pasadas. La princesa aún recordaba el encuentro con Basilisco y el intenso dolor en su cuerpo. La muchacha estaba segura de que todo había sucedido de verdad. Sin embargo, hoy era el año 970
y eso significaba que Cézanne había viajado exactamente 6 años atrás. Ahora era aproximadamente el momento en que la princesa había caído enferma, poco antes de cumplir 17 años. Antes, viajar en el tiempo había parecido algo imposible para la mayoría de la gente, pero el deseo de Fleta se había hecho realidad. Cézanne preguntó a la criada dónde se encontraba ahora la niña. La criada dudó, pues no quería responder a esa pregunta. Mel decidió guiar a Cézanne hasta la habitación de Fleta por su cuenta. La niña vivía en la habitación de la criada, que estaba al final del pasillo. Escondida detrás de la pared, la princesa notó que la señorita Mila salía de la habitación. Era la niñera a cargo de la princesa Fleta. Era una persona bastante peculiar y con una reputación bastante desagradable. Cézanne pidió a Mel que hiciera guardia mientras ella estaba con Fleta. Antes de marcharse, la princesa preguntó a la criada si iba a preguntarle por qué quería buscar a la niña. La criada no estaba muy segura de si debía detener a Cézanne o no. Así que antes de que Mel cambiara de opinión, debería darse prisa y averiguar lo que quería más rápidamente. Agradeciendo a la criada, la princesa corrió hacia la puerta derecha. Una vez dentro, inmediatamente sintió el olor más horrible. Además del hedor, el interior estaba tan oscuro que era casi imposible ver nada. Ninguna persona sana podría vivir en una habitación tan inhabitable. Cézanne encendió un fuego mágico, tratando de mirar alrededor de la habitación. Justo delante de ella estaba sentada una chica sujeta. Al tocarle la cara, la princesa supuso que estaba muerta, pues sentía la piel helada al tacto. Afortunadamente, el corazón de Fleta seguía latiendo con fuerza. Quien se atreviera a hacerle algo así a una niña pequeña era un verdadero monstruo. Sin embargo, la ira quedaba ahora a un lado, porque Fleta necesitaba ayuda inmediata. Cézanne ni siquiera se había planteado antes el hecho de que aquella niña recibiera un trato tan cruel. Pero en su vida pasada, la princesa no podía imaginar algo así, ni en sus peores fantasías. Debía de ser muy duro para la niña maldita. Cézanne se arrepintió de haberla ignorado antes. La niña esperaba que el cuerpo de Fleta volviera a sentir calor, y entonces su mundo dejaría de ser tan frío. El médico dijo que la niña estaba en graves problemas debido a la desnutrición. Combinado con síntomas de deshidratación e hipotermia, las malas condiciones simplemente llevarían a la niña a la muerte. Fleta tuvo mucha suerte de salvarse. El médico dijo que le recetaría medicamentos para ayudarla. Si Cézanne trata con constancia las heridas de la niña, su salud mejorará sin duda con el tiempo. La princesa agradeció al médico su ayuda. De repente, la señorita Mila entró corriendo en la habitación. Se sentó de rodillas y empezó a dar las gracias a Cézanne por haber salvado a la desafortunada niña de un destino terrible. La princesa miró a la cruel criada con desprecio. La señorita Mila dijo que antes no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Cézanne continuó interrogando a la niñera, queriendo saber por qué la salud de Fleta estaba en tan mal estado. La señorita Mila dijo que la niña siempre había comido bien y nunca se había quejado de molestias. La princesa preguntó quién había encadenado a Fleta en semejante caso. Sobre todo si la criada ni siquiera lo sabía, significaba que estaba descuidando sus obligaciones laborales. Temblando, la señorita Mila dijo que Fleta estaba fuera de control, por lo que tenía que darle una pequeña lección. La princesa se enfadó, pues pegar e intimidar a una niña no tenía nada que ver con la disciplina. Entonces la criada dijo que, debido a sus hábitos alimenticios quisquillosos, Fleta se saltaba las comidas muy a menudo. Además, según la señorita Mila, no se podía obligar a la niña a bañarse. Interrumpiendo la conversación, la princesa le dijo a la criada que levantara la cabeza. Cézanne abofeteó con todas sus fuerzas a la cruel criada. La señorita Mila fue despedida oficialmente. La criada suplicó clemencia, pero la princesa ordenó a los guardias que encarcelaran a la mujer en un calabozo durante 3 días. Le prohibieron darle de comer o beber. La niñera gritó su inocencia,
Pero la furiosa Cézanne no iba a escuchar ni una tontería. La princesa sintió mucha pena por la niña. Probablemente su cuerpo se había vuelto tan delgado y frágil porque no había tenido la oportunidad de comer alimentos normales. Fleta era temida por todos a causa de las maldiciones, pero de cerca uno podía darse cuenta de que era la niña más corriente e inocente, solo una niña pequeña que necesitaba calor y cuidados. Al cabo de un rato, varias criadas entraron corriendo en la habitación, sin encontrar aún a la princesa. A Cézanne no se le permitía desaparecer a una hora tan tardía sin avisar. La princesa dijo que estaba aquí porque el estado de Fleta era muy peligroso. Las criadas dijeron que era tarde, así que si su majestad supiera lo que había pasado, se pondría muy nerviosa. Sería mejor que la princesa regresara, porque las criadas podrían cuidar solas de la niña herida. Al despertarse, la niña supuso que estaba en el paraíso, pues nunca antes se había tumbado en una cama tan mullida. Fleta vio una bandeja con comida fresca y apetitosa delante de ella. Entonces la niña se convenció por fin de que había ido al cielo tras su solitaria muerte. Entonces, la princesa sentada a su lado le dijo a Fleta que en realidad no había muerto. La niña se sorprendió mucho al ver a la princesa frente a ella. Cézanne le dijo a Fleta que primero tenía que comer. La comida parecía increíblemente deliciosa. Cézanne le preguntó a la chica por qué aún no había llegado a la comida. La asustada muchacha no estaba segura de tener derecho a tocar su desayuno. Seguramente, de no ser por las instrucciones de la princesa, habría seguido mirando excitada la comida servida. Cézanne le dijo que podía tirarlo todo si no quería comer, pero Fleta protestó, pues no había tenido ocasión de comer bien en los últimos años. La chica no podía creer que la comida pudiera ser tan deliciosa. La comida era muy diferente del pan podrido y el guiso de sabor extraño que siempre le servían en las comidas. La princesa se preguntó cuánto tiempo había tenido que pasar hambre Fleta si devoraba los alimentos más simples con tanto apetito. A partir de ahora, valía la pena alimentar bien a la muchacha para que ganara peso y se recuperara. Al notar el ceño fruncido, Fleta se congeló bruscamente con la cuchara en las manos, pues le pareció que la princesa se estaba enfadando. La asustada muchacha comenzó a disculparse. Cézanne sugirió en voz alta que tal vez Fleta quisiera comer algo más. Olvidando su miedo, la hambrienta muchacha asintió feliz. La princesa pidió a la criada que trajera más postres. Luego, la niña empezó a ser lavada. Al parecer, la niña no se había bañado nunca, ya que después el agua estaba ennegrecida por la suciedad. Las criadas comentaron descaradamente las cicatrices del cuerpo de Fleta, calificándolas de desagradables y feas. Afortunadamente, la princesa y Mel entraron en la habitación en ese momento. Las criadas comenzaron a excusarse, pues no sabían con qué medios lavar a una persona tan sucia. Tal grosería por parte de las criadas parecía absolutamente inaceptable. Las criadas no tenían derecho a insultar a la desafortunada niña en presencia de la princesa. Poco dispuesto a escuchar las excusas de nadie, Cézanne ordenó a las criadas que abandonaran inmediatamente la habitación. La princesa dijo entonces que ella sola podría lavar la suciedad de la niña. Cézanne ordenó a Mel que se ocupara del resto de las criadas. Fleta empezó a protestar, ya que ella podía encargarse de lavarse sola. A pesar de las protestas de la niña, Cézanne decidió quedarse y ayudar de todos modos. La princesa empezó a frotar suavemente las heridas del cuerpo de la niña. Había marcas del látigo, arañazos de uñas e incluso profundos moratones en la espalda de Fleta. Da miedo imaginar cuánto dolía. La niña no entendía por qué la princesa era tan gentil con ella, tocándole la espalda con sus cálidas manos. Fleta se sentía tan cómoda que parecía a punto de derretirse de placer. De repente, la princesa notó que las lágrimas empezaban a brotar de las mejillas de la niña. Cézanne supuso que la chica sentía dolor porque el jabón podía entrar en las heridas abiertas. La niña dijo que estaba bien. Sin embargo,
La princesa seguía sin entender la razón por la que seguía soltando lágrimas. Entonces Fleta le contestó que dejara de llorar, pues solo se le había metido algo en el ojo. La princesa Cézanne le dijo a la niña que podía llorar el tiempo necesario para que su alma se calmara. Estaba bien, pues tenía todo el derecho a llorar. Después de terminar sus tratamientos de agua, Fleta se puso su ropa nueva. Olfateó su ropa limpia, ya que antes tenía que llevar trapos viejos y sucios. Como el vestido estaba pensado para doncellas jóvenes, le quedaba un poco grande a una niña pequeña. Aún así, comparado con lo que Fleta había llevado antes, era una opción temporal bastante buena. Cézanne le dijo a la niña que ya podían irse. Fleta se sobresaltó, pues pensó que había llegado el final del tiempo mágico de felicidad. La niña agradeció sinceramente a la princesa la deliciosa comida y el baño con agua limpia. Probablemente había sido el mejor día de su vida. Cézanne estaba muy sorprendida. Luego le dijo a Fleta que se venía con ella, ya que aún no tenía su propia habitación privada. La habitación en la que iba a dormir la chica resultó ser muy bonita. Fleta dijo que le gustaba mucho la habitación. Dándole las buenas noches, la princesa se marchó, para no molestar a la muchacha que miraba a su alrededor. Cézanne oyó un sonido extraño por encima del techo de su habitación. La criada supuso que a la señorita Fleta le gustaba mucho su nueva cama. El protagonista sintió un gran alivio. Fleta pensaba que la princesa era muy buena persona si le daba buena comida. Se ocupaba de bañarla, le proporcionaba ropa e incluso le daba una habitación privada. En opinión de la niña, Cézanne era muy guapa. Poseía una brillante cabellera dorada y unos ojos verdes como los de un verdadero ángel. Ansiosa por oler el aroma de la princesa, Fleta empezó a olisquear sus ropas. La niña esperaba que pudieran hacerse amigas. De repente, la niña recordó a la señorita Mila, que la había llamado bicho insignificante y bicho inútil que solo se alimenta sin un propósito. Fleta no debería haber esperado poder estar en este palacio como una noble princesa. Según los sirvientes, esta chica nunca sería capaz de alcanzar el mismo alto nivel. Su existencia era un pecado. La muchacha recordó estas palabras y pensó si realmente era digna de estar en este lugar. Era necesario pensar en todo en detalle. Anteriormente, la princesa había pensado que la tortura de Fleta no era más que un rumor común. Sin embargo, si esta muchacha era capaz de nacer de algún modo con los poderes de la oscuridad, significaba que toda la gente del reino corría un gran peligro, pues entonces sería capaz de convocar de nuevo al basilisco en absolutamente cualquier momento. La doncella le dijo a la princesa que, por desgracia, no se habían encontrado registros ni libros sobre el basilisco. Esto era extraño, ya que Cézanne estaba absolutamente segura de haber visto anteriormente un registro del basilisco en alguna parte, el rey de las tinieblas y las serpientes. Si el basilisco despertaba, el mundo que la princesa conocía encontraría su perdición. Cézanne preguntó a la criada si había podido encontrar libros sobre las fuerzas de la oscuridad en tal caso. La criada tampoco había encontrado registros sobre ese tema, por lo que la princesa la despidió. Cézanne supuso que tal vez se estaba preocupando demasiado por el basilisco. Ahora mismo, Fleta es diferente a ella. Puede que ni siquiera sea capaz de invocar a un demonio esta vez. Así que todo está bien por ahora. Esta mañana, la princesa despertó de una terrible pesadilla. Soñó que el colapso de su imperio había llegado. Cézanne estaba preocupado porque este sueño podría haber sido una profecía. Sin embargo, no podía alterarse por un sueño ordinario que solo podía ser producto de su excitada imaginación. Sin embargo, si Fleta podía convocar de nuevo al basilisco, era poco probable que otro viaje en el tiempo resolviera el problema. La criada le dijo a Ama que estaba muy sudada. Su camisón estaba empapado de sudor. La criada sugirió entonces que tal vez la princesa no se encontraba bien. Cézanne dijo que solo estaba teniendo una pesadilla. Mel sugirió que los sueños desagradables podrían deberse a que el Ama se estaba preocupando demasiado por Flete.
La princesa debería haberse preocupado más por su salud. Cézanne dijo que debería ir a hacer ejercicio para sacarse todos los malos pensamientos de la cabeza. Flota se despertó con hambre. Una criada llamó a su habitación y le preguntó si podía entrar. A la chica le molestó mucho la presencia de extraños. La criada tenía en sus manos una bandeja con el desayuno. Fleta miró los bizcochos con apetito. Como era de esperar, el entrenamiento había ayudado a la princesa a poner en orden sus pensamientos. Ahora se sentía mucho mejor. La muchacha seguía pensando en Fleta. Esperaba que la criada hubiera cuidado bien de la niña. La criada le dijo a la niña que la segunda princesa estaba en camino. Fleta se alegró mucho de que Cézanne quisiera ir a verla. La criada dijo que era buena idea prepararse para la visita de la princesa en ese caso. Seguro que Fleta quería quedar bien delante de su Alteza. Las criadas saludaron a la segunda princesa. La niña repitió obedientemente tras ellas. Hoy, la princesa tenía un aspecto increíble, como una verdadera diosa de la guerra. La niña no podía dejar de admirar su brillante armadura. Cézanne le dio un poco de calor y empezó a brillar de felicidad. Sin embargo, esta linda niña acabaría invocando al horrible monstruo basilisco. Había que evitar el desastre. La niña se preguntó si sería educado decirle a la princesa lo guapa que estaba, pero Fleta, recordando la crueldad pasada de los humanos, se apartó de repente. Cézanne preguntó excitado a la niña si estaba bien. Fleta estaba muy preocupada, pues si se acercaba a la princesa, seguramente se convertiría en una carga para ella. La chica no podía dejar que eso ocurriera, porque Cézanne le caía bien y quería pasar con ella todo el tiempo libre posible. Fleta mintió, diciendo que se encontraba bien. Sin embargo, la princesa no pudo reconocer la mentira, por lo que esta respuesta le pareció bastante satisfactoria. Sin poder resistirse, la chica le dijo a Cézanne que tenía una sonrisa muy bonita. La avergonzada princesa ni siquiera supo qué responder a tan sinceros cumplidos hacia una niña. Fleta llamó a Cézanne la persona más hermosa que parece un ángel caído del cielo. Recordando las palabras de Fleta antes de morir, la princesa admitió amargamente que en realidad distaba mucho de ser tan simpática como podía parecer a primera vista. Fleta comenzó a inclinarse y a disculparse. Cézanne se sintió avergonzado, pues no había sido su intención asustar a la muchacha. La princesa dijo que Fleta no debía disculparse, pues no había hecho nada malo. No queriendo asustar a la niña con su presencia, Cézanne dijo que debía marcharse. Fleta decidió seguirla. La princesa no entendía por qué la niña la seguía a todas partes. No era como si la niña estuviera cómoda. Incluso ahora empezaba a crisparse al menor susurro. Fleta miró a la princesa con ojos de cachorro. La niña debía de estar muy aburrida si seguía persiguiendo a Cézanne. La princesa ni siquiera sabía cómo debía actuar en una situación así. Era la primera vez que cuidaba de un niño tan pequeño. Si Cézanne fuera frívola, lastimaría aún más a esta niña. Entonces, definitivamente, no podría arreglar nada y la serie de terribles acontecimientos se vería obligada a repetirse. La princesa no estaba menos asustada que Fleta, pero al mismo tiempo, Cézanne quería que la niña disfrutara de su infancia sufriendo juntos. A diferencia de su yo del pasado, la princesa quería ayudar a Fleta a vivir una vida feliz. Todo era muy complicado. Solo se podía especular sobre lo que haría realmente feliz a la niña. Tal vez la princesa solo tenía miedo de que esta niña pudiera invocar al basilisco. Cézanne ahuecó un pequeño conejito de peluche en las manos de la niña. Las heridas del cuerpo de Fleta hacían difícil creer que también fuera una princesa. Aquella noche, la princesa decidió dormir junto a la niña. Cézanne se sintió extraña, pues hacía mucho tiempo que no se acostaba con otra persona. La princesa no podía creer que estuviera en la misma cama que Fleta. Al despertarse, la niña le dijo a Cézanne que olía muy bien. Antes le había parecido a Fleta que estaba sola en la más absoluta oscuridad, pero con la llegada de la princesa a su vida, muchas cosas habían cambiado drásticamente. Cézanne le contó a Fleta que nunca volvería a estar sola.
La princesa le prometió que a partir de ahora su vida estaría llena de luz y alegría. La protagonista curaría su dolor y así el basilisco no volvería a aparecer. El exterior estaba increíblemente hermoso. La doncella advirtió a la señorita Fleta que no debía alejarse mucho, pues era peligroso. Antes, la princesa le había preguntado a la niña si le gustaría ir de picnic a ver el jardín y jugar allí. Por supuesto, Fleta aceptó, pues era una niña a la que le gustaba correr y jugar. La princesa prometió acompañarla en cuanto terminara su clase de esgrima. Fleta ya estaba impaciente porque Cézanne se acercara a ella. La niña tenía muchas ganas de encontrar un trébol de 4 hojas para responder con él a los sentimientos de la princesa. Tardó mucho tiempo en encontrar la planta adecuada. Fleta no pudo encontrarla en absoluto. Como no quería darse por vencida, la niña se adentró en el jardín. Por suerte, no tardó en encontrar un pequeño césped completamente plantado de trébol. De repente, Fleta vio frente a ella a un hermoso joven que no conocía. Su aspecto era muy apuesto. Tras inclinarse, el desconocido se disculpó ante la muchacha por haber asustado a la princesita. El joven le entregó a Fleta un trébol de 4 hojas. La niña se puso muy contenta, pues era exactamente lo que buscaba. El desconocido sugirió que Fleta lo necesitaba mucho más. Entonces la niña confesó que en realidad no era una princesa. Sin embargo, no sabía cómo dirigirse correctamente a aquel joven. El hermoso desconocido se disculpó ante la chica por no haberse presentado. Era el gran duque del ducado de Sracan, Kilian von Daryan. Después, el joven pidió a la señorita que se presentara también. La niña se emocionó, pues no era una noble. Fleta estaba a punto de decir su nombre, pero de repente fue llamada por la princesa, que había llegado al jardín no hacía mucho. Alborozada, la niña saltó a los brazos de Cézanne. El protagonista estaba muy preocupado porque la propia Fleta se adentraba en el bosque. La protagonista preguntó al joven qué se le olvidaba en aquel lugar. A la chica le pareció que una vez antes pudo verle la cara. El duque se presentó cortésmente a la segunda princesa. Cézanne supuso que el joven podría haberse perdido involuntariamente en este lugar. Fleta tendió un trébol de 4 hojas a la princesa y le dijo que quería regalárselo. La muchacha confesó que llevaba mucho tiempo sin encontrar la planta adecuada, pero afortunadamente el gran duque tenía un trébol así. La princesa dio las gracias al joven y le dijo a Fleta que le mostrara también su agradecimiento. Arrodillándose frente a la muchacha, Cézanne le dijo que debía conservar este trébol con ella. La princesa no necesitaba atributos que le trajeran suerte, ya que Fleta era su trébol de 4 hojas personal. Estas palabras realmente conmovieron a la niña. Tras despedirse de la segunda princesa y de la niña, el duque se retiró. Tenía que volver con su ayudante. El joven pensó en el hecho de que la situación actual parecía muy encantadora. Una niña cerca de la princesa, como si fuera su hermana. Tal vez era la hija de algún aristócrata, pero mucho más le sorprendió al joven la princesa, pues no podía leer su mente. Antes el duque no había conocido a una sola mujer cuyos pensamientos permanecieran sin resolver para él. Cézanne de Hermel-Erantos le intrigaba sobremanera. Fleta le contó a la princesa cómo el duque la había confundido con una princesa. La muchacha pensó que no parecía en absoluto una noble por su pelo y sus ojos oscuros. ¡Qué raro! La familia real solía tener el pelo y los ojos rubios, así que era muy difícil confundir a alguien con los descendientes de los sangre azul. Tocando a Fleta, la princesa dijo que era muy hermosa. A la muchacha le pareció que solo estaba siendo halagada. Sin embargo, Cézanne siguió insistiendo en su punto. Fleta también era una princesa, aunque no se diera cuenta. Cézanne realmente quería que la pequeña dama fuera reconocida como una noble. El protagonista preguntó a Fleta si había conocido alguna vez a Su Majestad el Emperador. La joven asintió negativamente con la cabeza. Cézanne preguntó entonces a la joven si sería capaz de reconocer el rostro de Su Majestad. Fleta respondió que había visto su retrato en un libro. También había oído hablar de la princesa Cézanne.
La chica dijo que la princesa era mucho más guapa en persona. Cézanne dio las gracias a Fleta cortésmente. La princesa dijo que tendría que volver a hacer el retrato mañana, ya que era un acontecimiento anual. Fleta se enfadó porque eso significaba que pasaría el día de mañana sola. Cézanne empezó a consolar a la niña, ya que el procedimiento de mañana no iba a durar mucho. Fleta prometió que se portaría bien y que la princesa no tendría que preocuparse. La niña también añadió que Cézanne tendría que volver lo antes posible. La princesa preguntó a Fleta cómo se sentiría cuando conociera a su majestad. Esta pregunta resultó ser muy difícil, por lo que la chica no tenía ni idea de cómo responderla la primera vez. Fleta dijo que su majestad el emperador nunca había querido conocerla. Por eso la muchacha nunca había tenido tales pensamientos. Pero Fleta seguía queriendo saber cómo era, para ver cuánto se parecía a la princesa. Sin embargo, la muchacha no querría conocer al emperador si resultaba ser tan temible como los demás decían de él. El enfurecido gobernante gritó a sus sirvientes. Su propuesta de casarse con Westin les parecía muy inútil a sus subordinados. El rey estaba furioso, pues no quería perder a Cézanne. Su majestad siempre había sido equilibrado, pero cuando se trataba de su hija, empezaba a exagerar emocionalmente. Su majestad fue informado de que la princesa había visitado el palacio para posar para un retrato. El rey siguió enfadado. También resultó que, tras posar, la princesa solicitó una reunión con su majestad. Esta noticia alegró al rey. Quería conocer cuanto antes a su confidente y ver su imagen inmortalizada en un retrato. Por último, el rey dijo a sus sirvientes que, si no necesitaban nada, podían marcharse. El artista pidió a la princesa que se mantuviera quieta, pero le resultaba demasiado difícil permanecer inmóvil con un atuendo tan caluroso y opulento. Cézanne rogó a Sir Pierre que pintara más rápido. El rey se quejó a su hija. Su padre decía que cada día estaba más guapa. Cézanne pidió al rey un poco de su tiempo para ella, pues tenía una pequeña petición. Su majestad quería mucho a su hija, así que estaba dispuesto a cumplir absolutamente cualquier deseo. La princesa pidió al rey que no se enfadara y prometió escucharla. Su majestad estaba de buen humor, pero cuando se enteró de que Cézanne se había quedado con la custodia de la niña, su humor cambió inmediatamente. La princesa empezó a hablar de la desdichada niña que tenía que vivir en una habitación parecida a una despensa en el palacio de las criadas. La torturaban hasta tal punto que estuvo a punto de morir de agotamiento. Cézanne no podía hacer la vista gorda ante lo que estaba ocurriendo, así que tuvo que hacerse cargo de la niña. El rey se enfadó, porque, en su opinión, la princesa se había metido en algo en lo que no debía. Resultó que su majestad había sabido todo el tiempo lo que ocurría en su palacio. Además, afectaba a la princesa Cézanne. La princesa preguntó a su padre si había conocido a ese niño. Sin embargo, el rey no entendía por qué necesitaba ver al niño maldito. Cézanne aseguró a su padre que debía conocerla al menos una vez, pues los rumores sobre los poderes mágicos de esta niña eran falsos. La princesa suplicó al rey, ya que Fleta también era de su sangre. Cézanne dijo que nunca antes había conocido a una niña tan amable, dulce y encantadora. El rey prometió entonces que solo la vería una vez por petición de su hija. La princesa, encantada, se arrojó a los brazos de su padre. El rey se dio cuenta de que su hija se había hecho muy amiga de aquella niña. Sin embargo, esto no podía continuar, porque la niña maldita era muy peligrosa. Al parecer, su majestad pronto tendría que tomar medidas especiales. La princesa le dijo a la criada que tenía que ir a la biblioteca a pedir prestados algunos cuentos infantiles para Fleta. La criada se sorprendió, pues Cézanne podría haber asignado esta tarea a otra persona, en lugar de hacer ella misma la investigación. Para llegar a la biblioteca, la princesa tuvo que pasar por un pasillo donde colgaban los retratos de su infancia. Le molestaba que su padre hubiera colgado fotos de su cara en las paredes. Al pasar junto a los retratos, Cézanne pensó que sería buena idea quemar el pasillo. De repente, la muchacha se dio cuenta de que el archiduque Darian miraba sus retratos.
La princesa, confundida, no entendía qué podía haber olvidado en aquel lugar. Por alguna razón, el joven estaba mirando los cuadros en los que Cézanne aparecía más ridículo y estrafalario. La muchacha no sabía qué hacer, pues no tenía muchas ganas de cruzarse con el archiduque. Podía esconder la cara y pasar corriendo, o podía saludar al joven, fingiendo que no sabía nada de los cuadros. Por desgracia, Cézanne se encontró con la mirada de Darian. La chica esperaba que pasara de largo. El joven hizo una reverencia formal y se presentó a la princesa. A juzgar por la expresión de su rostro, estaba encantado de reencontrarse con Cézanne. La chica sonrió torpemente. Aunque estaba a punto de marcharse, Darian empezó a hablar de la recepción a la que había asistido hoy. Estaba muy interesado en la naturaleza de Erantos, así que decidió echar un vistazo por aquí. El joven dijo que este pasillo era un lugar bastante interesante. Por supuesto, tal reacción enfadó ligeramente a la princesa. Al notar la cara de disgusto de Cézanne, Darian dijo que solo se alegraba de ver lo mucho que el rey quería a su hija. La muchacha dijo que había muchos otros lugares muy hermosos en el palacio a los que el archiduque debería dirigir su atención. El joven se echó a reír. Sin embargo, la alegría no duró mucho, pues un momento después, Darian notó la mirada furiosa de la princesa en su rostro. El archiduque le pidió perdón, pues aquel comportamiento era muy grosero por su parte. A la princesa le pareció que con su risa intentaba insultarla. El archiduque empezó a justificarse de nuevo, pero por la reacción de la muchacha, estaba claro que no iba a entablar contacto. Como no quería perder el tiempo en conversaciones inútiles, Cézanne se retiró. El joven le preguntó a dónde se dirigía. Cuando se enteró de que iba a la biblioteca, el archiduque se alegró mucho, pues tenía un gran interés por la colección imperial de libros. Con gran reticencia, Cézanne permitió que Darian le hiciera compañía. El joven estaba fascinado por la arquitectura del palacio. Lo que más le interesaba era la orden real de los caballeros, así como el estadio, que se utilizaba a menudo para las carreras de caballos. Darian siguió haciendo preguntas aburridas relacionadas con los monumentos locales. La princesa no entendía muy bien sus intenciones, así que intentó continuar el diálogo. Sin embargo, el archiduque le estaba quitando demasiado tiempo y buen humor a la muchacha. Por fin, el joven se dio cuenta de que estaba incomodando a su interlocutora. La princesa se alegró de que lo hubiera adivinado. Darian se dio cuenta de que la muchacha estaba disgustada por la situación en el pasillo de la fama. Las emociones de Cézanne se reflejaban muy fácilmente en su rostro. El comportamiento de la princesa parecía tan tierno que al archiduque le resultaba difícil contener la sonrisa. Hoy, esta chica parecía mucho más sincera que ayer. Era como un gatito divertido. A la entrada de la biblioteca, la princesa le deseó al joven que lo pasara bien. Darian llegó a la conclusión de que Cézanne le despreciaba. De repente, la princesa se acercó al archiduque, pues quería el mismo libro que él tenía en las manos. La historia se titulaba El Diablo de Hielo. Resultó que al joven también le gustó bastante. El gusto literario de Darian le pareció bastante inusual a la princesa. El joven preguntó a la chica si se estaba burlando de él. Cézanne empezó a excusarse avergonzado. El archiduque admitió que quería vengarse un poco, ya que la chica había malinterpretado ligeramente la situación la última vez. La chica le respondió a Darian que había demostrado ser bastante mezquino y tímido. Seguramente nunca se había avergonzado de que extraños se rieran de su retrato, por no hablar de que le gustaban los cuentos infantiles. Apreciando la fuerza de su enemigo, el joven se inclinó obedientemente y se disculpó. Afortunadamente, en el último momento, la muchacha decidió perdonar al archiduque su pequeña grosería en el pasillo de la fama. Cézanne le dijo a Darian que guardara el libro, pues no tenía prisa por ir a ninguna parte. En un par de días, el joven podría devolverle el cuento a través de la dama de honor. Era la historia del demonio de las nieves. Hace mucho tiempo, muy lejos, en las montañas, vivía un diablo con un corazón de hielo. En la cima de la montaña estaba el castillo de nieve.
Hacía tanto frío que nadie se atrevía a acercarse a ese lugar. Aunque ahora su corazón estaba helado, antes estaba lleno de sangre caliente. Hizo un trato con el diablo cuando estaba vivo, porque quería tener un gran poder y vivir con su amada princesa. El diablo, al oír estas palabras, se rió y lanzó un gran hechizo. Y entonces el corazón caliente del muchacho se cubrió con una gruesa costra de hielo. Pasaron cientos de años, y un día, una joven se perdió en las montañas. Vagando, se encontró con el diablo, lo rodeó con sus brazos y trató de darle calor, pero él no sentía absolutamente nada. La chica no se rindió y se quedó con él. Pero un día sufrió la magia del Rey de las Nieves. Su cuerpo quedó completamente inmovilizado. El diablo sufrió viendo a la chica en agonía. Se dio cuenta de que durante todo este tiempo la había querido mucho. Lágrimas calientes derritieron su frío corazón. El joven se dio cuenta de que amaba a la chica y quiso entregarle su corazón. Junto con la voz del diablo llegaron los latidos del corazón. Se convirtió en un hombre y vivió una larga vida feliz con su amada. El pequeño archiduque dijo que gracias a la chica, el hielo se había derretido. Entonces el chico sugirió que tal vez él también podría reformarse, tras lo cual empezaría a confiar de nuevo en las chicas. Él tenía miedo, pues siempre había oído solo mentiras de ellas. Ni siquiera con su hermana había podido establecer una relación de confianza. Entonces la chica le dijo que algún día podría conocer a alguien que nunca le traicionaría. El chico se sintió confuso, pues cabía la posibilidad de que nunca conociera a una persona así. Kilia dijo que no escucharía a nadie, pues aunque le mintieran, nunca lo sabría. Fleta dijo que sentía mucha pena por el demonio. La princesa estuvo de acuerdo, pues debía de haber estado muy solo durante los últimos 100 años. La criada avisó a Sisan de que había llegado el criado de su majestad. La muchacha se sorprendió mucho ante tal noticia. El criado dijo que su majestad el emperador invitaba a Fleta a asistir a la merienda. La princesa se opuso, pues la niña podría sentirse muy incómoda. Cézanne dijo que iría con Fleta. Dentro de 1 hora se les enviaría un carruaje. Cézanne preguntó a Fleta si tenía miedo de conocer a su majestad. La muchacha confesó que tenía un poco de miedo. La princesa comprendió la emoción de Fleta, pero tarde o temprano tenía que ocurrir. La niña preguntó por qué el emperador la había invitado a la fiesta del té tan inesperadamente. Cézanne dijo que tenía curiosidad por saber qué clase de niña era, así que decidió conocerla. La princesa aconsejó a la niña que no se pusiera muy nerviosa y que hiciera lo que le dictara su corazón. Todo iría maravillosamente bien, pues tendría a Cézanne a su lado. Fleta preguntó si podía asistir al banquete de la princesa después de conocer a su majestad. Cézanne lo permitió, pues estaba segura de que su padre se daría cuenta de lo mucho que Fleta la quería. Al ver al siniestro emperador, la muchacha se asustó mucho. Fleta se inclinó cortésmente y saludó a su majestad. La princesa elogió en voz baja a la niña, pues poseía unos modales maravillosos. El rey pidió que le dejaran un rato con Fleta, pues tenían algunas cosas que discutir. Cézanne pidió a su padre que no presionara mucho a la niña para que no se preocupara demasiado. Deseándole suerte, la princesa se dirigió a la habitación contigua. Cézanne esperaba que todo saliera bien, pues su padre tenía que cumplir su promesa. En presencia del emperador, a Fleta se le hizo difícil respirar. Por miedo, incluso dejó caer su tenedor atacado. La niña trató de calmarse para poder mostrar buen comportamiento. El emperador pidió a Fleta que no fingiera, pues solo hoy había decidido escuchar la petición de su hija. Su majestad declaró a la niña que nunca antes la había considerado como su hija. El emperador pidió a Fleta que no volviera a presentarse ante él. La niña se sintió avergonzada ante Cézanne, pues había fracasado en su única tarea. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la niña. La princesa preguntó al emperador cómo había ido su presentación a Fleta. Su Alteza dijo que había expresado todo lo que deseaba.
Esta respuesta enfureció a Cézanne, pues significaba que el emperador había herido los sentimientos de la niña con sus palabras. Su Alteza quería que la princesa dejara de ver a esa niña. Sin embargo, la niña no iba a obedecer, porque hoy estaba muy decepcionada con su padre. La niña ni siquiera tocó sus dulces favoritos. La princesa no entendía de dónde había desaparecido aquella niña. Resultó que Fleta dijo a las criadas que iba a dar un paseo por el jardín. La princesa salió corriendo a buscarla. No podía creer que su padre quisiera repudiar tanto a Fleta. Cézanne solo deseaba que tratara a su propia hija con más delicadeza. Después de todo, ¿por qué la dejó en palacio si la odiaba tanto? La muchacha recordó al emperador. Tenía el pelo dorado y brillante y los ojos verde jaca, igual que la princesa. Fleta empezó a dudar de que fuera su hija. El emperador tenía una mirada muy fría. No expresaba el menor interés hacia su propia hija. Tal vez ni siquiera buscaba a Fleta porque deseaba su muerte. La princesa tendió un pañuelo a la niña. Cézanne se disculpó con Fleta, pues sentía verdadera lástima por ella. La muchacha habló de que quería volver al castillo a por criadas. Fleta había oído que la señorita Mila no estaría allí, así que todo iría bien. La niña no quería que la princesa se peleara con su majestad por su culpa. Cézanne preguntó a la niña si realmente quería volver al castillo de las doncellas. Para Fleta era difícil responder a esta pregunta, porque aparte de la princesa, nadie más en este frío palacio quería tratarla con cariño. La niña ya no quería volver a aquel horrible lugar donde las criadas la acosaban. Entonces la princesa dijo que Fleta debía quedarse con ella a vivir en palacio. Sobre todo, la niña era aún demasiado joven para poder enfrentarse sola a todos los problemas acumulados. Los niños pequeños deben comer muchas golosinas y pasar las vacaciones en lugares hermosos. Aunque hubiera alguien que quisiera hacer daño a Fleta, también debería haber alguien que seguramente pudiera ayudarla poniéndose de su lado. Ese era el tipo de persona que Cézanne quería que la defendiera. La princesa le preguntó a Fleta si la creía. La chica, llorosa, confesó que ella también quería estar junto a la princesa. Fleta devoró apetitosamente la comida durante la cena. No hacía mucho. La niña seguía inundada en lágrimas, pero ahora podía sentirse bastante satisfecha y saciada. Era difícil entender por qué el emperador era tan cruel con esta niña. La princesa le dijo a la criada que, debido a la falta de vino, había perdido completamente el apetito. Por supuesto, Cézanne olvidó tener en cuenta que en ese momento solo tenía 17 años. Era demasiado joven para hacer cosas de adultos. La chica empezó a excusarse diciendo que lo que realmente le apetecía era un zumo de uva. La criada le dijo que enseguida le traería la bebida a la mesa. Resultó que a Fleta le gustaba mucho el zumo de uva. La chica pidió que le sirvieran más. Comida fresca y deliciosa que se deshace en la punta de una lengua hambrienta, ropa limpia y una cama blanda. Gente tan amable con Fleta. Todo esto, la niña se lo debía a Cézanne. Aunque no pudo darle un trébol porque se negó, la niña quería agradecerle de alguna manera los hermosos cambios que llenaron su vida. Fleta estaba encantada de poder ver un caballo vivo tan de cerca por primera vez en su vida. El criado dijo que Arja, que así se llamaba la yegua, echaba mucho de menos a la princesa. Cézanne prometió al caballo que la visitaría mucho más a menudo. La princesa preguntó a Fleta si le gustaría acariciar al animal. La niña, encantada, extendió su manita hacia el caballo. ¿El caballo era muy bonito? La princesa le dijo a la niña que Arja le había cogido cariño. Por primera vez en su vida, Fleta sintió lo que era montar a caballo. A la niña le encantó poder ver el castillo real en su totalidad mientras cabalgaba. Ahora estaba claro por qué la princesa montaba a caballo tan a menudo. La vista desde este lugar era increíble. Fleta dijo que a ella también le gustaría aprender a montar. La princesa accedió, pues estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por aquella niña. Un criado le dijo al emperador que Cézanne había estado cabalgando fuera con Fleta. Su majestad se enfadó porque su hija había desobedecido sus órdenes.
Tras el nacimiento de Fleta, los siervos del dios declararon inmediatamente que la niña maldita seguramente provocaría el colapso total del imperio. Había que hacer algo con esta niña lo antes posible. La mujer que dio a luz suplicó a su majestad que salvara a su hija, pues era su último deseo. El reino más alejado del imperio era el de Fioren. El instructor preguntó a los presentes si había alguien entre ellos que pudiera saber algo sobre esta tierra. El príncipe Luca respondió que, debido al clima cálido, en esta tierra siempre había escasez de alimentos. Sin embargo, había bastantes minerales en el reino de Fioren. El profesor preguntó a la princesa Vivian si tenía algo que añadir, pero la chica se apartó diciendo que la respuesta de su hermano era suficiente. Cuando le llegó el turno de responder a Cézanne, dijo que este reino era pequeño, pero que tampoco merecía la pena ignorarlo. Como había dicho Luca, estas tierras se caracterizaban por una gran cantidad de beneficios económicos, así como por caballeros bien entrenados que custodiaban las fronteras del reino. El instructor agradeció a la princesa su respuesta, extremadamente detallada y minuciosa. Después de la clase, Vivian preguntó a su hermana si era cierto que cuidaba de cierta niña. Pusti trataba mal a casi todas las criadas, pero a Fleta, que llevaba sangre real en las venas, la habían tratado aún peor desde que nació. Detrás de todo este acoso estaba su hermana mayor Vivian. Todo este tiempo había estado envenenando a Fleta, y ahora fingía como si ni siquiera la conociera. En el pasado, Cézanne no se había involucrado en esto de ninguna manera, pero ahora tenía que hacer algo para ayudar a la niña. Cézanne declaró que no tenía ni idea de qué se trataba. La niña dijo que había oído que en su palacio había una persona muy malvada a la que le gustaba abusar de los niños y envenenarlos. Si tal persona realmente vive en el primer palacio imperial, entonces definitivamente no debe ser perdonada. Cézanne preguntó a su hermana mayor si sabía quién podía ser la persona en cuestión. No queriendo revelar su cruel identidad, Vivian dijo que no tenía ni idea al respecto. La hermana mayor desconocía el interés de la menor por tales juegos de detective. Por ello, Vivian prometió a Cézanne decírselo inmediatamente si sabía de quién se trataba. Luca sugirió a su hermana menor que dieran un pequeño paseo. Le molestaba que últimamente no se cruzaran mucho. La chica se negó cortésmente, porque los asuntos que se le acumulaban últimamente le hacían girar la cabeza. El hermano molesto condenó a su hermana por quererle menos. Luca dijo que la próxima vez se vería obligado a ganarle a las damas. El hermano entregó a su hermana un pequeño pergamino, diciendo que se sorprendería de lo que veía. Resultó ser un mapa de los túneles subterráneos del Palacio Imperial. Cézanne reaccionó ante este hallazgo con bastante indiferencia, lo que a su vez sorprendió mucho a su hermano mayor. Antes, la niña había recibido este mapa como regalo, pero no podía admitirlo. Luca miró a Cézanne con incredulidad. Entonces la muchacha le preguntó de dónde había sacado ese mapa, porque antes la princesa había recorrido toda la biblioteca imperial, pero no había podido encontrarlo. El joven confesó que lo había dibujado él mismo. La princesa se sorprendió, porque era un acto muy bonito por parte de su hermano. A pesar de que Luca era travieso desde niño, seguía siendo un chico muy amable y simpático. Si lo piensas así, siempre estuvo del lado de Cézanne. A Tom no le sorprende que la niña decidiera hablarle de Fleet. La princesa declaró a su hermano que le gustaría presentarle a alguien. Luca se siente muy perturbado por esta noticia. Sugiriendo que su hermana podría tener un amante, el hermano mayor dijo que aún no estaba preparado para este tipo de giro de los acontecimientos. Fleta oyó la voz de la princesa. Cézanne entró en los aposentos con su hermano mayor. El joven no podía esperar más a que su hermana le revelase su secreto. La niña se asustó cuando vio a un extraño que se parecía mucho al emperador. Cézanne comenzó a consolar a la asustada muchacha. La princesa pidió a su hermano que saliera un momento de la habitación para calmar a Fleta. Cézanne se disculpó por no haber advertido a los invitados. La protagonista le habló a Fleta de su hermano. Al darse cuenta de que le miraban, el joven saludó amablemente a la niña.
Fleta dijo que estaría encantada de conocer al hermano de la princesa. No era culpa de nadie que el emperador la hubiera rechazado. Cézanne presentó a Luca a la niña de la que había hablado antes. Fleta se inclinó cortésmente ante el primer príncipe del imperio. El protagonista estaba muy orgulloso de que, a pesar de su corta formación, la niña dominara la etiqueta casi a la perfección. Incapaz de contenerse ante los encantos de Fleta, el joven se inclinó hacia ella y empezó a tirarle de las mejillas. El príncipe hablaba de que cuando Cézanne era pequeña, era igual de mona. A Luca lo que más le gustaba era jugar con ella. Era una pena que ahora empezara a olvidar lo que antes le había prometido a su hermano. Su hermana le pidió a Luca que parara, pues estaba asustando a Fleta con su comportamiento. Cézanne temía que la reacción de su hermano fuera la misma que la de su padre. Pero, afortunadamente, Luca resultó ser muy amable y simpático. De repente, la princesa se distrajo de la lectura porque Fleta se acercó a ella. Resultó que la niña le había traído a Cézanne un plaid calentito, porque por la tarde refrescaba mucho. De repente, la princesa empezó a estornudar. La muchacha, excitada, pidió a la criada que trajera té caliente, pues Cézanne estaba enferma. Fleta empezó a acostar a la princesa. La niña preguntó si tal vez podría encender la chimenea o traer algo para que Cézanne estuviera más cómoda. La princesa estaba muy agradecida a Fleta por cuidarla también. La niña incluso declaró que le gustaría poder pasar más tiempo con Cézanne, ya que era muy duro estar sola durante su enfermedad. Es duro oír esas palabras de boca de una niña. Ha pasado por tanto dolor y sufrimiento sola. Cézanne agradeció a la niña que siempre estuviera a su lado. La princesa prometió que tampoco abandonaría a Fleta si alguna vez se sentía mal. La niña le dijo a Cézanne que se fuera a la cama, ya que dormir era la mejor cura para el resfriado. Fleta le preguntó si podía cantarle una nana. La niña empezó a cantar y la princesa no tardó en caer en un profundo y dulce sueño. Al despertar, Cézanne se preguntó cómo había podido dormirse. Al parecer, las fuerzas habían abandonado su cuerpo debido al frío de la noche. Resultó que Fleta había estado a su lado todo el tiempo. La niña se había quedado dormida mientras amamantaba a la princesa. Fleta llamó a Cézanne hermana pequeña mientras dormía. Al oír esto, la princesa no podía creer que estuviera sucediendo en la realidad. Cézanne salió de la habitación para no molestar a la niña. En el pasillo, se encontró con una criada que le preguntó si asistiría hoy a la cena de gala. Mel dijo que podía avisar al emperador de que su hija aún no se encontraba bien. La princesa se sorprendió, pues antes había estado tan ocupada con la niña que ni siquiera se había acordado de las fiestas de su palacio. La niña no quería ver a su padre para nada, pero se trataba de un asunto de estado, así que no podía saltárselo tan fácilmente. Cézanne dijo que asistiría a la cena, pues se sentía mucho mejor desde hoy. Maid Mel prometió a Mistress ayudar con los preparativos. Desde la mañana, Fleta había estado preocupada por algo. Resultó que la princesa le había pedido antes a la muchacha que pensara en algo que despertaba su interés. La tarea de la princesa resultó muy difícil, pues nunca antes había pensado en sus deseos. La doncella le dijo que se limitara a mirar a su alrededor y a pensar mejor en el asunto. Tal vez se le ocurrieran ideas interesantes, pero primero la chica necesitaba desayunar. Mel le preguntó a Fleta qué le habían parecido las tortitas de hoy. La niña dijo que ojalá pudiera comer algo tan delicioso todos los días. La criada animó a la niña a pensar que tal vez le gustaban los dulces. De hecho, a Fleta le gustaban muchas cosas. Por ejemplo, le gustaba montar a caballo con la princesa. También le gustaban los animales bonitos, como los perros, los gatos y los conejitos. Sin embargo, lo que más le gustaba a Fleta era la princesa Cézanne. La protagonista estaba un poco preocupada ante la inminente celebración. Resultó que el archiduque estaría presente durante el evento. Tras saludarle, el joven preguntó a la chica si le gustaba ese libro. Cézanne se disculpó por no poder devolvérselo hoy.
Luca se unió entonces a ellos. El archiduque Darian saludó cortésmente al príncipe. El hermano mayor de Cézanne miró desafiante al joven, pues antes se había juntado con su hermana. Con una sonrisa, Luca pidió a la princesa que se apartara, pues tenían algo de lo que hablar, cara a cara. Su hermano estaba seguro de que el archiduque definitivamente tramaba algo, pues Cézanne no podía cruzarse varias veces con él por casualidad. Inesperadamente, apareció Vivian. Estaba disgustada porque su hermano la había dejado sola, a pesar de que le habían pedido que le hiciera compañía. A Vivian le molestaba que Luca y Cézanne charlaran tan despreocupadamente entre ellos. Parecía como si su hermano la ignorara deliberadamente porque no quería pasar tiempo con ella. Vivian dirigió su atención al archiduque Srakan. Le parecía bastante guapo. Quizás si empezaba a salir con él, podría elevar su estatus social. El archiduque se dio cuenta enseguida de que no se parecía a Cézanne ni a Luca. Definitivamente, no querría cruzarse con una chica tan desagradable en la vida cotidiana. El joven se presentó cortésmente ante la malvada princesa. Vivian se dio cuenta enseguida, por su reacción, de que ella no le interesaba lo más mínimo. Al archiduque le resultaba difícil escuchar sus pensamientos, así que enseguida le hizo un gesto con el dorso de la mano, diciendo que le gustaría hablar de algo con la otra princesa. A Vivian le molestaba que todos quisieran relacionarse con Cézanne. Por lo tanto, la chica decidió distraerla para que no tuviera la oportunidad de hablar con el archiduque. Bajo la mirada gallarda de su hermana Vivian, Luca preguntó a Cézanne si quería que la acompañara durante los festejos. La princesa más joven declinó cortésmente. Al enterarse de que Cézanne no necesitaba escolta, Vivian declaró que, en ese caso, su hermano la acompañaría. La doncella anunció que Su Majestad el Emperador y la emperatriz habían llegado. Cézanne, desafiante, se apartó inmediatamente de su padre. Comenzó la cena. La emperatriz invitó a Su Majestad a probar las costillas de cordero, ya que hoy estaban muy sabrosas. Luca preguntó a su padre si le gustaría invitar a Darian a algún evento o ir de casa con él. El emperador estuvo de acuerdo en que era una muy buena sugerencia. Su Majestad preguntó a Darian qué opinaba al respecto. Al archiduque le gustaron ambas opciones. El emperador dijo que la cacería prometía ser interesante, porque los rumores decían que en la batalla Darian era una auténtica fiera. El joven dijo, avergonzado, que esas historias eran inventadas por gente con muy buena imaginación. Al emperador le gustó mucho que Darian fuera tan modesto. Su Majestad dijo que irían de casa mañana al amanecer. Vivian preguntó si podía unirse a la cacería. Por extraño que parezca, el emperador dio su permiso para que estuviera presente. Es cierto que Vivian solo era fuerte en magia, por lo que era poco probable que fuera de mucha utilidad durante la cacería. El emperador preguntó a Cézanne si le gustaría ir de caza con ellos, ya que también era bastante buena con la espada. Sin embargo, la chica se negó porque no quería pasar tiempo con su padre. Cézanne dijo que dormía muy profundamente por las mañanas, así que no quería que nadie la despertara muy temprano. La emperatriz dijo que Cézanne está demasiado ocupada en estos momentos, ya que se está preparando para el banquete. Además, Su Majestad añadió que el archiduque parecía una persona muy digna de confianza. Además, solo era un año mayor que Vivian. El joven dijo que ser archiduque a tan corta edad era bastante difícil, por lo que le gustaría crecer cuanto antes. La emperatriz continuó elogiando a Darian, diciendo que era muy sensato e inteligente. Su Majestad quería que el archiducado mantuviera buenas relaciones con el imperio. Quería emparejar a Darian con una de sus hijas, como Vivian, ya que se llevaban bien. El joven dijo que la relación entre Srakan y Erantos se había mantenido durante 3 generaciones, por lo que esperaba que siguiera existiendo. Sin embargo, el archiduque sentía curiosidad por algo. Se dice que hay 4 estrellas en el linaje de Erantos. El joven preguntó si había un segundo príncipe o una tercera princesa en su familia. El emperador afirmó que solo había 3 estrellas en su familia. El archiduque se disculpó por haber estropeado la velada con su pregunta de mal gusto. Deseoso de cambiar de tema,
el emperador empezó a hablar de la cacería de mañana. Mientras tanto, Cézanne pensaba si Darian sabría de la existencia de Fleta. La protagonista se volvió hacia el archiduque antes de marcharse, pues quería preguntarle algo. La muchacha le dijo al joven que montara en su carruaje, pues quería devolverle el demonio de las nieves. El archiduque se sorprendió, pues la princesa había dicho anteriormente que había dejado el libro en palacio. Cézanne le confesó entonces que le había mentido. De hecho, la princesa no lo hacía por el libro. El joven preguntó a la muchacha la razón por la que le había mentido. La chica preguntó entonces al archiduque por qué había pedido 4 estrellas durante la recepción. Darian exclamó que esa información era muy importante para él. Sin embargo, la muchacha insistió en que primero debía responder a su pregunta. Antes de decir la verdad, el joven preguntó a Cézanne si podía mantener su conversación en secreto. Aparte de ella, nadie más debía conocer esta información. El archiduque incluso había pedido a la joven un juramento de no divulgación. Fleta saludó a la princesa con entusiasmo. La muchacha dijo que el tiempo se le había pasado volando, pues estaba pensando mucho en la petición de Cézanne. La princesa estaba muy interesada en saber a qué conclusiones había llegado Fleta. Como la niña no sabía escribir, le entregó a Cézanne los dibujos. Tras el análisis dativo, la princesa llegó a la conclusión de que a Fleta le gustaban mucho los dulces y los animales bonitos. Cézanne incluso dijo que podrían tener una mascota. Por supuesto, tal noticia entusiasmó mucho a la niña. Fleta empezó a enumerar todos los animales que conocía. La princesa dijo que valía la pena no apresurarse y abordar con prudencia una elección tan seria, y que era necesario elegir una sola mascota, ya que podría no haber suficiente amor para muchas monadas. La niña supuso que en tal caso era muy duro para el emperador, ya que tenía que cuidar de tantos. Cézanne abrazó a Fleta, pues el emperador no tenía derecho a hacerle algo tan malo. La niña no tenía por qué conocer toda la situación, sin embargo ella no tenía la culpa de nada. La princesa prometió a Fleta que cuidaría de ella. Como no quería que la niña sintiera nostalgia, Cézanne le preguntó si le gustaba algo más. La protagonista cogió el último dibujo y de repente se dio cuenta de que estaba en él. La niña declaró que le gustaban los animales y los dulces, pero que lo que más le gustaba era la princesa. Cézanne, desconsolado, abrazó a Fleta con fuerza. La princesa preguntó entonces a la niña si se acordaba del archiduque que le había regalado el trébol. Resultó que Darian quería volver a ver a Fleta, pues le gustaba mucho. Cézanne preguntó a la muchacha si le importaría este encuentro. La princesa dijo que la acompañaría en el paseo. Fleta dijo que aceptaría encantada este encuentro. Antes de irse a dormir, la muchacha escrutó el rostro de la princesa. Los brillantes rizos dorados que le caían por la cara. Parecía como si Cézanne hubiera salido de un auténtico cuento de hadas. La niña estaba preocupada porque la princesa era muy hermosa. Fleta no tenía ni idea de lo que haría si el archiduque se enamorara de ella de repente. Los cotos de caza que se encontraban al norte del Palacio Imperial tenían varias puertas de transmisión que podían utilizarse para invocar monstruos y disfrutar de una auténtica cacería. El bosque al norte de Hermel. Luca dijo que estaba contento de poder estirar los huesos, ya que hacía mucho tiempo que no iba a los bosques del norte. Los sirvientes advirtieron al emperador que la princesa Vivian no podría asistir a la cacería debido a su mala salud. Probablemente, la muchacha estaría holgazaneando. Sin embargo, su majestad no esperaba menos de ella. Todos los miembros de la familia Hermel nacen con el poder de la luz. Y cuando la pubertad llega a su fin, son capaces de invocar a un familiar. El familiar de Luca es un halcón, el de Vivian es un lagarto. Ambos familiares son buenos, pero no lo bastante fuertes para una batalla compleja. Sin embargo, la segunda princesa tenía el nivel más alto de magia. Cézanne podía convocar a los familiares más fuertes de la luz. El mago preguntó a su majestad a qué nivel le gustaría cazar. Luca se jactó de que, gracias a su destreza, pudo superar la 5ª etapa no hace mucho. Pero era la primera vez que el archiduque cazaba monstruos, por lo que, obviamente,
debería haber tenido más cuidado. El emperador preguntó entonces a Darian qué pensaba al respecto. El joven dijo avergonzado que nunca tenía miedo de correr riesgos. Sonriendo, el emperador eligió el segundo nivel. Luca se opuso. Después de todo, este nivel era uno de los más difíciles. Sin embargo, su majestad tenía fe en el archiduque. Comenzó la batalla. Luchar con monstruos de este nivel era bastante difícil, ya que desviaban fácilmente todos los ataques posibles. Luca se dio cuenta enseguida de que no era lo bastante fuerte para tales oponentes. El príncipe pensó que lo iban a matar, pero Darian lo salvó inesperadamente del terrible monstruo. De repente, el monstruo saltó sobre el archiduque por detrás. El joven pudo repeler el ataque sin ninguna dificultad. Luca se sorprendió de que Darian fuera capaz de enfrentarse a monstruos de segundo nivel con tanta facilidad. El emperador dijo que, después de todo, los rumores no mentían sobre la fuerza del archiduque. Su majestad le preguntó al muchacho si quería subir de nivel, pero él se negó cortésmente, ya que esta batalla lo había agotado mucho. Luca se dio cuenta enseguida de que Darian solo estaba siendo modesto. El archiduque parecía dispuesto a matar al menos a una docena más de monstruos aterradores. No queriendo discutir, el emperador dijo que esperaría con impaciencia la próxima cacería. Luca le había dicho a Darian sin rodeos que estaba asombrado de sus habilidades. Ahora entendía por qué llamaban al archiduque un monstruo del campo de batalla. Darian le devolvió el cumplido, diciendo que estaba asombrado del vínculo de Luca con su familiar. El príncipe prometió al joven que la próxima vez no le decepcionaría. Luca dijo que ahora tenía que excusarse, pues su hermana pequeña le esperaba para una reunión. El príncipe aclaró a qué princesa se refería. Luca preguntó al duque por qué le interesaba exactamente. No quería admitir las verdaderas razones. El archiduque dijo que él también debía marcharse ya. El archiduque incluso se sintió un poco avergonzado, porque en el mensaje la princesa Cézanne le había pedido que fuera a palacio después de las 2. Un criado lleno de alegría entró en el despacho del archiduque y le anunció que había encontrado una mascota adecuada. Sin embargo, no entendía por qué el señor podía necesitarlos de repente. Darian admitió que le gustaría hacer un regalo a alguien. El criado sugirió que tal vez la rosa del joven había florecido. Sin embargo, el archiduque le pidió que no dijera tonterías tan extrañas. Cézanne preguntó al archiduque por qué había preguntado durante la recepción por las 4 estrellas de la familia imperial. Darian reveló que una vez tuvo una hermana mayor. Era santa y también princesa de Srakan. Se llamaba Lyanna. Cézanne adivinó que esta chica era la concubina del emperador Carlos. El archiduque continuó diciendo que era un matrimonio estratégico y un trato muy favorable para su país. Sin embargo, un año después de la boda, llegó una carta de Erantos diciendo que su querida hermana había sido asesinada. Su padre había mantenido en secreto la causa de su muerte, pero el archiduque pudo descubrir más tarde que Lyanna había muerto al dar a luz. Cézanne le dio su más sentido pésame. No se conocían personalmente, pero la princesa había oído a menudo que la muchacha era una mujer muy amable. El príncipe dijo que muy a menudo se pensaba que era estúpida por su bondad. Sin embargo, extrañamente, no había noticias de la niña. Pero Darian juró que encontraría sin falta al hijo de su hermana, si aún vivía. Por eso había preguntado al emperador por la 4ª estrella de su familia.